Le dije a mi novio que no quería tener intimidad con él hasta el matrimonio. Él aceptó como un caballero, hasta que descubrió que había estado con 14 hombres antes de mis 20. Ahora dice que no merezco ese nivel de compromiso y ahora siento que estoy totalmente perdida. Cuando conocí a Javier, él era el típico hombre con una vida correcta, una vida ordenada y disciplinada. Demostraba amor y estabilidad. Tenía esa forma de hablar pausada, como si cada palabra fuera una inversión, como si él estuviera por encima de la improvisación de la gente común. A mí me gustó porque yo venía cansada de hombres que prometen el cielo para luego arrepentirse. Nos conocimos en un ambiente que no tenía nada romántico, pero él hizo que se sintiera como una entrevista para un puesto de esposa y yo, honestamente, lo tomé como un elogio. Me miraba como si estuviera evaluando mi potencial, hacía preguntas del futuro, como si quisiera tener una familia, cuántos hijos planeaba tener, a qué religión profesaba, o incluso si es que me gustaba ahorrar dinero. Con Javier todo fue fácil. Quería pureza, quería compromiso, quería sentirme especial. Yo respondía con una calma que incluso a mí me daba miedo. Y él se derretía porque pensaba que yo era la última mujer seria que quedaba en este mundo. Así que yo también empecé a creerme ese personaje, porque era cómodo ver la versión que a él le encantaba. Él se enamoró de una imagen de una mujer centrada, pero yo me enamoré de lo que él representaba. Javier era la promesa que nadie podía ver a simple vista. Él no era de ratos, él era de proyectos. Me hacía sentir como si nuestra vida estuviera arreglada, no como invitada, era más bien como una propiedad protegida. A mí me gusta mucho la protección cuando viene de los privilegios. Su familia lo adoraba, hablaban de él como si fuera el centro del mundo y que tomaba excelentes decisiones. Me gustaba cómo se veía en el futuro, me gustaba el estatus silencioso que creaba él poco a poco. Y sí, me gustaba cómo él se esforzaba por mí. La rutina que teníamos era excelente, me encantaba porque era todos los días igual y podíamos vivir una vida correcta. La mía antes era muy emocionante, pero cuando él empezó a hablarme de matrimonio, creo que empezó a gustarme la idea y decidí dejar pasar un poco lo aburrido que teníamos. Él empezó a hablar de casarse conmigo, así que me encendió una ambición bastante dulce. Porque no era amor, era conquista, era que al final él y yo íbamos a estar en una historia juntos. Yo quería que el mundo viera que yo sí podía llegar a ese final que la gente usa para medir tu valor. El tema de la intimidad salió cuando salen los temas que te importan. En un momento en el que se sentía con derecho de preguntar porque ya había invertido bastante en mí. Me lo dijo con esa seriedad de hombre que cree que está siendo noble, que él quería hacerlo bien, que esperaba que yo fuera de las que se guardan para el matrimonio. Yo lo miraba con calma, como si yo también fuera de esas personas, y le dije que para mí la intimidad solo tenía que ocurrir después de casarnos. Se lo dije con un tono tan firme como si fuera una decisión espiritual y no una estrategia, y vi cómo se iluminó su rostro, como si yo le hubiera entregado un diploma de exclusividad. En ese instante supe que había hecho la frase perfecta. No solo era una regla, era un símbolo. Yo le decía algo así como: te estoy eligiendo para algo que no le voy a dar a cualquiera. Javier aceptó como un caballero, y eso le sumó puntos porque no me presionó y empezó a tratarme como si fuera un tesoro muy frágil. Me llevaba a casa temprano, me trataba con ternura, me tomaba de la mano cuando caminábamos y me trataba bastante bien. Ese era el gesto de intimidad suficiente para él. Y yo lo dejaba porque esa paciencia alimentaba mi ego. Yo interpreté su autocontrol como una prueba de que me amaba de verdad, que no era como los demás. Y eso me convenía porque parte de mí quería creer que mi vida podía reiniciarse sin que nadie mirara atrás. Empezamos a hablar de la boda como si ya estuviera perfecta para el universo. Y yo me dejé llevar por el brillo de ser la futura esposa de este hombre. Me gustaba esa identidad, me quedaba bien. Pero claro, a Javier le encanta preguntar, y a mí me encanta responder lo justo. Un día, en una conversación que empezó inocente, él quiso saber sobre mi historia. Como lo dijo él, con esa palabra clínica que ya era un juicio. Yo traté de esquivarlo porque sabía que mi pasado no me convenía tanto como futura esposa. Pero él insistió y empezó a hablar de confianza, de transparencia, de conocer a la mujer con la que se casaría. En ese momento, yo sentí que tenía que controlar la narrativa antes de que le construyera algo en su imaginación que no debía ser. Así que le solté una cifra como quien lanza una granada esperando que el otro simplemente se impresione y se calle. Le dije que a mis 20 ya había estado con 14 tipos distintos. Lo dije sin rodeos porque yo no soy de pedir permiso para existir. La reacción de Javier me dio una punzada de indignación. Porque no fue sorpresa, fue decepción. Como si yo hubiera fallado un examen. Me miró como si yo hubiera roto una regla que él nunca me explicó. Pero por alguna razón yo debía saber.
Empezó a decir que entonces lo mío de esperar hasta el matrimonio era una farsa, que no podía exigirle nada a ese nivel de compromiso si yo ya había entregado esto antes. Yo escuchaba y lo único que pensaba era que era muy arrogante de un hombre. Cree que mi cuerpo siempre fue un servicio disponible para él, catalogado y despreciado. Sentí el orgullo subir como fuego porque me estaba hablando como si yo tuviera que pagarle con pureza por merecer su anillo. Y a mí nadie me pone precio sin que yo lo negocie. En lugar de bajar la cabeza como él esperaría, decidí ponerlo en su lugar. Le dije que con esos 14 hombres solo fue entrenamiento. Él era la inversión al final. Y sí, se lo dije con esa serenidad de quien cree que está siendo inteligente, porque en mi cabeza así sonaba. Yo no estaba rebajándome. Y la verdad, estaba subiendo la apuesta. Lo estaba sacando del montón. Le expliqué que, bueno, a ellos se los di gratis porque no valían nada. Y a él se lo cobraba con matrimonio porque él valía la pena, ¿verdad? Para mí era bastante lógico. Era exclusividad y yo se lo estaba dando a él. Pero Javier no lo tomó como halago, lo tomó como insulto. Me dijo que mi lógica era simplemente absurda, que me había entregado antes y que ahora quería cobrárselo todo a él, que yo estaba poniendo un precio en la intimidad y que ese precio era un contrato. Y lo dijo con una frialdad que me dio ganas de tirarle el agua en la cara. Empezó a hablar de respeto, coherencia, dignidad, y yo lo estaba escuchando sintiendo que el verdadero problema era que él no soportaba que yo tuviera el control de esta narrativa. La discusión escaló muy rápido porque ninguno de los dos estaba dispuesto a perder. Él decía que no podía comprometerse con una mujer así y yo me indignaba. Le decía que él debería sentirse honrado de que yo lo eligiera para casarme con él. Y que, bueno, eso debía verse. Yo le recordé que todo lo que había hecho emocionalmente, el espacio que le di, la vida, las tardes, las llamadas, las conversaciones, el tiempo que puse en él, pero sentí que él quería convertirme en la villana de esta historia. En algún punto, él estaba buscando una excusa para humillarme y salir como el héroe moral, y cuando una mujer siente que la quieren convertir en una villana pública, hace lo que sea para recuperar el control. Entonces le dije que simplemente canceláramos el compromiso, así como si apagara la luz. No hubo negociación ni trató de entenderme. Yo sentí que me quitaba el futuro que ya había visualizado, y eso para mí es violencia. Él por su lado me dijo con esa calma que ahora me parece asquerosa que no estaba humillándome, que era una consecuencia como si yo hubiera sido un experimento fallido. Ahí fue cuando reaccioné desde el lugar en el que para mí esto parecía injusto. Le dije que si se iba, le iba a cobrar renta retroactiva por el tiempo que le dediqué. Porque sí, yo creo que el tiempo de una mujer, especialmente una como yo, vale mucho, y él consumió bastante. Él disfrutó de mi compañía, mi atención y todo lo que yo le daba. Se lo dije con una firmeza que hasta yo me sorprendí, pero él solo se rió. No una risa de diversión, más bien como si estuviera burlándose, como si yo fuera una caricatura. Esa risa de que simplemente no tenía paciencia para mí. Javier se fue con la misma dignidad con la que llegó, como si él fuera el ofendido, y me dejó ahí. Empecé a pensar en todo lo que había imaginado, todo lo que había pensado con él a futuro, y yo no iba a quedarme aquí sin pelear con esta reputación destruida y sin hacer nada. Esa noche me convencí a mí misma de que yo no hice nada malo, así que no merecía que me castigaran. Me repetí que mi historia no se resume en un número, que yo ya maduré y que pues ahora lo quiero a él, y que si él no podía ver eso, entonces él no estaba a mi nivel. Al día siguiente mi plan cambió. Decidí que iba a actuar como si yo tuviera la absoluta razón, porque eso me mantenía de pie. Si yo aceptaba aunque sea 1 milímetro de culpa, la historia cambiaría y lo haría ver a él como el bueno. Me arreglé, me puse bonita, como si la vida siguiera, pero por dentro estaba peleándome por no quedar como la tonta, porque al final esto no era solo una ruptura, era una batalla de narrativas, y yo no pensaba perder contra mí misma, en esta versión que simplemente era la real. Actualización. He estado leyendo sus comentarios y es increíble ver cómo muchos de ustedes apoyan a Javier sin razón. Han pasado 4 días y sigo con la sensación de que la historia se contó sin mí. Javier quedó como víctima y yo como la villana. Es increíble lo rápido que un hombre se vuelve moral cuando quiere irse sin culpa. En estos días desapareció y simplemente empezó a tratarme como un problema legal. Yo intenté mantener la calma, pero cuando alguien te borra de la narrativa, la dignidad pesa. Pensaba en el anillo. No como amor, sino como una prueba. Me lo dio para comprometerse conmigo y no podía irse así como si nada. Ese anillo ya no era suyo, era de la promesa que él no cumplió. Cuando me escribió para pedírmelo, lo hizo con un tono frío y casi burocrático. Me habló de un valor que, bueno, era monetario, como si el dinero fuera lo único que importaba. Para mí, no lo era. Él quería recuperar el control. Le dije que el anillo era una compensación por el tiempo que me hizo invertir en esa promesa falsa.
Se indignó y dijo que yo deliraba. Otra vez lo mismo. Cuando él usa esas palabras, simplemente es responsable, pero si lo hiciera yo me trataría como loca. No iba a devolvérselo así. Devolverlo era aceptar que podía romperme y exigir silencio. Pensé en venderlo y usar el dinero para irme de viaje. No por él, sino por mí. Quería demostrar que no me destruyó. Fui a una joyería y el joyero lo revisó demasiado. Me pidió identificación, hizo preguntas incómodas. Su cara cambió de inmediato. Fue a la computadora y volvió un poco distinto. Me dijo que no podía comprar el anillo porque estaba reportado como robado. Ahí lo entendí. Javier lo había hecho a propósito. Sentí pánico y rabia. Mi plan se convirtió en segundos en una posible acusación. Él me estaba convirtiendo en una ladrona y no podía permitir eso. Él me estaba castigando. Intenté explicar que yo era su ex prometida, que era un conflicto de pareja. No le importó. Vi cómo empezaban a mirarme distinto. No iba a quedarme ahí a ser sospechosa. Recuperé el anillo y me fui. Salí con el corazón desbocado como si hubiera escapado de algo. En la calle llamé a Javier. No contestó. Le escribí reclamándole por jugar sucio, por humillarme. Respondió con una sola frase. Devuelve el anillo o haré lo necesario para obtenerlo de vuelta. En ese momento entendí que ya no me veía como alguien que amó, sino como un enemigo. Esa noche dejé el anillo sobre la mesa. Javier no quería solo el objeto, quería que yo cediera, que aceptara que él tenía razón. Yo sabía que no era una ladrona, él me lo dio, y reportarlo como robado era una mentira. Pero la palabra pesa y el miedo también. Mi orgullo era lo único que me estaba sosteniendo. Pensé en exponerlo, en escribirlo a su familia, en hacerlo público. Sé perfectamente cómo armar una escena cuando me siento acorralada. Pero también sé que él siempre parece limpio incluso cuando juega sucio. De nuevo entendí que esto ya no iba de dinero ni de amor. Esto era de poder, y yo no voy a perder por alguien así. Actualización 2. Han pasado 3 semanas y Javier no se calmó, se refinó. Yo pensé que lo del anillo se le pasaría, pero decidió volver a su orgullo con un trámite legal. Me llegó una demanda civil y entendí que ya no era una pelea privada, quería dejarme marcada. La palabra demandada pesa. Y yo sabía que se iba a presentar como el hombre correcto y que a mí me iban a leer como la mujer excesiva. Esa siempre es la historia de él. Definitivamente ahora es cuando menos podía devolver el anillo. Eso significaría que tenía que aceptar la culpa y yo no iba a regalarle el relato completo. Además, él sabía que el desgaste legal asfixia. Intenté ignorarlo, pero vivía tensa, dormía mal y todo se reducía a ese estuche sobre la mesa. ¿Necesitaba dinero? Sí. Pero sobre todo necesitaba sentir que no estaba perdiendo. Entonces pensé en alguien de mi pasado. Hay hombres que nunca se van del todo. Supe a quién llamar. El número 7, el que siempre volvía. Le escribí y respondió de inmediato. Quedamos en vernos y yo fui con mi intención. En el café me miraba como si yo fuera algo que no superó. Le hablé de la demanda, de la injusticia, de que solo quería cerrar esto. No necesitaba detalles, necesitaba que me viera como una causa. Y adivinen qué, funcionó. El tipo decidió ayudarme sin pensarlo 2 veces. Le dije que necesitaba un hombre serio a mi lado, que fingiera ser mi prometido. Que eso podía frenar a Javier. Insinué que si me ayudaba con los gastos legales, yo se lo iba a agradecer y dijo que sí. Pero puso condiciones. Cuando habló de una prueba, entendí todo. Sentí asco, pero pensé en Javier, en el juicio, en la humillación. Prefería hacer algo que tal vez antes no hubiera hecho con tal de no devolver el anillo. Me dije que esto era solo estrategia. Esa noche pasó lo que tenía que pasar. Yo lo viví como una transición. Además, era una transacción perfecta. Pensé que al día siguiente él cumpliría. ¿Y saben qué? No lo hizo. Le escribí para hablar del dinero y del plan. Y tardó. Cuando respondió, lo hizo ligero, casi burlón. Me dijo, gracias por el remember. Y no me dijo nada más. Dijo que no podía ayudarme, que no tenía dinero, que mejor dejáramos las cosas así. La humillación fue peor que el miedo. Lo llamé, le grité y se defendió. Lo acusé de haber abusado de mi confianza y me dijo que yo también quise, que no lo culpara. Colgué temblando, 2 hombres distintos haciéndome lo mismo, uno castigándome y el otro usándome. Después miré el espejo y entendí lo peor. Había alimentado justo la narrativa que Javier usaba contra mí. Pasé días en esta paranoia y rabia pensando en que si esto iba a salir a la luz. Mientras tanto, la demanda avanzaba. Me aferré al anillo como una ficha. Mientras lo tuviera, sentía que no había perdido del todo. Pero ya no era una víctima posible, ni siquiera podía ganar. Era un imán de problemas. Javier convirtió una promesa en un arma y yo respondí con impulsos que me dejaron totalmente expuesta. Pensar en una audiencia me daba náuseas.
Aún así, me repetía que no iba a doblarme. En fin, esta ha sido mi realidad las últimas 3 semanas. Javier firme, yo improvisando y cada improvisación dejándome más vulnerable. Y aunque yo lo niegue con orgullo, empecé a sentir miedo de verdad, porque ya no era una pelea de pareja. Era el riesgo de que mi vida quedaría marcada por una cadena de decisiones que yo misma empecé, y por primera vez desde que todo esto empezó, la idea de perder algo que podía ser abstracto como la libertad empezó a sonar un poco más concreto, con fechas, firmas y consecuencias. Actualización. Han pasado meses desde la última actualización y mi vida ya no se siente como una película dramática. Se siente como un trámite largo que va y viene cada de vez en cuando. Después del desastre con el ex número 7, yo intenté recuperar el control con pura actitud. Pero el mundo no se arregla con actitud cuando hay un expediente caminando. Terminé en una audiencia de reconciliación y Javier, el hombre correcto y de principios, había logrado ponerme en una posición donde tenía que elegir entre orgullo y libertad. Y por más que me duele admitirlo, mi libertad me gusta. Llegué al juzgado arreglada como si fuera una entrevista importante, porque yo no iba a ir con una cara derrotada, aunque por dentro sintiera que todo estaba totalmente perdido. Cuando vi a Javier, él estaba serio, impecable, con esa calma que siempre usa para parecer adulto responsable. Yo quise sostener una mirada fuerte, pero algo me hizo temblar por dentro. Porque en ese espacio él se veía cómodo y yo me veía como una mujer defendiendo una emoción con argumentos legales. ¿Qué les puedo decir? La conciliación no es un escenario para éticas personales. Es un lugar donde te piden que seas práctica y yo odio ser práctica cuando siento que me deben algo. El acuerdo fue claro y simple. Devolver el anillo y no hubo más. No hubo recuperación emocional, no hubo reconocimiento de la promesa rota, solo un objeto que debía devolver a manos de quien tenía los papeles de su lado. Yo lo saqué del estuche como si estuviera entregando una parte de mi dignidad, y Javier lo tomó sin apuro, sin temblor, como quien recupera algo que le pertenece por derecho natural. Y ahí, frente a esa frialdad, sentí que me había derrotado y me quedé vacía. Firmé lo que tenía que firmar porque yo no iba a poner mi libertad en juego por un símbolo, pero no crean que fue humildad, fue supervivencia. Salir de ese juzgado con la cara firme por dentro, pero estaba totalmente ardiendo. Sentía que el mundo me había obligado a tragarme la versión de los hechos que era la real, a simplemente jugar con la de él. Mientras caminaba por los pasillos porque me quería ir de inmediato de ese lugar, justo ahí lo encontré. Ahí estaba Javier, como si el universo tuviera una forma de burlarse de mí de una forma cruel. Me encontré con él, no en la sala formal, sino en el pasillo donde la gente se ve humana por un segundo. Yo pensé que iba a ser un cruce incómodo y ya, pero entonces vi que él no estaba solo. Estaba acompañado y su compañía me cayó como una piedra. Era una chica, ya tenía marcada esta chica desde la universidad como competencia, la que yo siempre sentí que estaba en mi sombra, pero esperando el momento de brillar. La vi ahí con una postura firme junto a Javier, tranquila, con ese tipo de elegancia que no es ropa, es control. Me chocó verla al lado de él, y sin embargo, ahí estaba, mirándola como si ella fuera normal, como si ella fuera digna de lo que alguna vez me prometió. Se me cerró completamente la garganta. Sentí que el orgullo reaccionaba primero. Me puse rígida y sonreí con desprecio. No iba a darles el gusto de verme afectada. Javier me miró y lo que vi no fue odio ni tensión. Fue paz. Eso dolió más que cualquier juicio. Estaba tranquilo como alguien que ya soltó. Entonces me dijo algo que terminó de romperme. Me dijo que el problema no eran los hombres con los que yo había estado, sino que yo seguía comportándome como si tuviera 20 años en un mundo y que me debía algo. No lo dijo como ataque, lo dijo como cierre. No fue un insulto, fue más bien un diagnóstico. Quise responder, pero no pude. Cualquier cosa que dijera iba a sonar a la defensiva. Ella ni siquiera intervino, solo me miró con distancia como si yo fuera algo superado. Supe que él había seguido con su vida y allí entendí la diferencia. Ella avanzó y yo me quedé peleando. No era mi pasado lo que cansó a Javier, era mi inmadurez vestida de orgullo. Lo que yo había llamado para no perder ya parecía una carga. Salí sintiendo que me habían quitado algo más que un anillo. Mientras iba de camino a mi casa en el autobús, sentí mis manos vacías con rabia y sin destino. Pensé en todos los chicos con los que había estado y también en el pendejo del número 7 que me engañó. Pero me di cuenta de que ya estaba en mis 30s, que el tiempo se me estaba yendo y simplemente la idea dejó de ser solo eso y se volvió impresión. No por la edad, sino porque la usé como una excusa para actuar sin consecuencias. Quise odiar a Javier, pero era difícil odiar a alguien que ya no jugaba. Los días siguientes fueron silenciosos y lo peor fue
que no hubo pelea, no hubo público y me quedé con mis decisiones. Me encontré mirando fotos viejas por nostalgia y también por rabia porque ver a alguien que creía que todo era simplemente estable. Pensé que tal vez viajando con él viviría una fantasía y pensar en esto me dio vergüenza. No me quedé sola por falta de pareja, sino por falta de escenarios. Se acabó la batalla y yo ya no tenía dónde actuar. Javier era feliz con una persona que no fingía ser otra y yo me había quedado estancada en mi orgullo. Spider-Chems. Hey tú, alto ahí guapo, ¿qué crees que estás haciendo? Dale like al video, comenta un comentario en la cajita de comentarios y suscríbete al canal si te gustó este video.